cursos también ya les han hablado sobre estos objetivos. Son objetivos que se han trazado a nivel mundial para salvar nuestro planeta. A nivel de la Organización de las Naciones Unidas se han hecho acuerdos y se han visto de que hay 17 objetivos que se tienen que cumplir hacia el 2030, en la agenda mundial en el cual están integrados los objetivos. Hay metas que hay que cumplir, son 17 objetivos, de los cuales nosotros vamos a tomar el ODS número 3, que es salud y bienestar de las personas. Entonces vamos a realizar un trabajito. Van ustedes buscar primeramente en la web qué cosa es un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Ubicar al ODS 3, qué cosa es el ODS 3, cuáles son sus metas, y van acá a aplicar un tema de embriología a este ODS. ¿Listo? ¿Cuál es el tema que van a aplicar? El diagnóstico en el embarazo, ¿no? En relación a las anomalías congénitas. Cómo, diagnosticando a tiempo, se contribuye a la disminución de la mortalidad materna perinatal. A ver, una anomalía congénita puede acarrear la muerte del producto. ¿Listo? Y muchas veces las anomalías congénitas son prevenibles, se pueden prevenir. Pero cuando no hay conciencia o la madre tiene desconocimiento de ello, pues no realiza la prevención y pueden hacer el niñito con anomalías. Por ejemplo, nosotros sabemos de que el síndrome Down es una afectación que hay en el cromosoma número 21, ¿no es cierto? Y esta afectación acarrea una serie de anomalías en el producto. Ahora, ¿se puede prevenir? No se puede prevenir porque las anomalías genéticas no se previenen, pero sí contribuye, por ejemplo, la edad materna. Mientras la madre tenga mayores años, pues hay mayor probabilidad de que haya este tipo de anomalías. Si una mujer se va a embarazar a los 45, 47, 48 años, entonces eso quiere decir que hay mayor probabilidad que haya este síndrome. ¿Se puede prevenir? Sí, ¿no? Dando charlas a la madre, indicándole de que esta anomalía se relaciona con la edad materna. Entonces se puede prevenir. De esa manera, ¿qué hacemos? Disminuimos las anomalías, aumentamos, ¿no?, lo que es la esperanza de vida de estos niños. ¿Listo? Entonces así ustedes van a relacionar el tema de la embriología respecto a lo que son las anomalías congénitas para la disminución de la mortalidad de la madre y también del producto. Y eso lo van a subir al aula virtual. Cada uno lo va a subir, van a encontrar ustedes un enlace que se requiere tarea académica, los ODS, solamente máximo 2 hojitas, porque yo no voy a leer una cantidad de 50 hojas, son 2 hojitas. 2 caras, nada más. 2 hojitas en los cuales como máximo puede ser los conceptos que son ODS, que son ODS 3, ¿no?, cuáles son sus metas y esta pequeña aplicación. ¿Listo? Y me van a poner la bibliografía de dónde sacaron esa información. Ahora, este temita, la prevención que ustedes han encontrado, alguna anomalía, por ejemplo, prevención de labio leporino, por ejemplo, ¿no?, que se relaciona también con algunas causas. Entonces vamos a ver de que ustedes lo van a comentar cuando, en la parte práctica. En la práctica van a hacer un comentario con la docente, ella les va a preguntar y por ahí también van a tener una noticia. La tarea académica tiene una nota en esta unidad, un porcentaje de la nota, y eso pues se va a evaluar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta cuándo tienen tiempo durante esta semana? El 8 es feriado, hasta el día 10 debe ser viernes, ¿no es cierto? Entonces lo voy a dejar hasta el sábado. El 10 que hacen la práctica, que es el viernes, hasta el 11 al mediodía. Ojo, 11 a las 12 del día 000. Porque a las 12 del día, que no 12 de la noche, a las 12:000. A las 12:01 se cerró, ya no puede subir. Y
Y no se vale que el delegado o las personas me digan, profesores que no tenía problemas, profesores que se le apagó el internet, profesora. No. Ustedes tienen que prever todo eso. ¿Con qué finalidad se pone la hora? De que sean responsables. Sí, no es a mano. Se puede entrar al chat GPT y sacar el Lo que luego tienen que hacer es comenzar ese trabajo en práctica y ahí tienen una nota. Una nota es la que pongo que es la menor porque yo sé que es lo que van a entrar, ¿no? O a otros programas, aplicaciones, no sé, y sacan el trabajo, pero lo otro es sustentar ese trabajo. Lógicamente que la nota de la monografía va a ser menor a la nota que le va a poner la profesora, que es la sustentación de lo que ustedes han encontrado. ¿Listo? Y la guía de práctica no le quiere subir. No. También Diga. ¿Tiene que tener carátula al inicio? Sí, puede poner una carátula. Sería una hojita más. Sería 3, pero 2 hojas de contenido. No pueden ser 3 hojitas de contenido. No, solo 2, o no está leyendo, imagino ustedes son como 80 y están leyendo más. ¿Ah? Claro, se quiere hacerlo, lo disminuye y le dice que... Pero lo importante es de que ustedes, o sea, si lo hacen por alguna aplicación, eso no, yo sé que lo van a hacer imposible, que les diga que no lo hagan, y eso no lo voy a controlar. Lo importante es que ustedes lo lean y sepan sustentarlo, porque de lo que se trata es aprenderlo. Puede dar esa información, pero léela y apréndela y eso susténtalo luego en plan de la clase. Que eso es la que va a tener mayor nota, más que el trabajo monográfico. ¿Ya? Posible decirles que no lo hago, hasta yo lo hago. El examen también pues sale. Al examen no, por el examen no existe. No lo manden puro al chat GPT. Bueno, vamos a hacer nuestra clase. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo biológico, fetal, normal, alguna parte normal y también algunos aspectos patológicos. Es decir, vamos a ver que hasta ahora hemos visto todo el desarrollo hasta la 9ª semana, todo lo que pasa en forma normal. Y luego vamos a ver que durante este desarrollo es susceptible a que se puedan, ¿no?, también presentar anomalías. Sobre todo cuando la madre se expone en un momento que es crítico para el desarrollo. Por ejemplo, si se expone durante la 3ª, 4ª semana o el periodo embrionario, es donde se están formando todos los primordios de los sistemas. Entonces, la madre, si se expone a la acción de cualquier teratógeno durante este momento, es posible que se formen anomalías. ¿Listo? Entonces, hay que tener claro algunos conceptos los cuales van a ser necesarios, importantes, porque ustedes en los seminarios que ya deben empezar, ¿cuándo empezamos con los seminarios? Ya están los grupos formados, creo que todavía no, ¿o sí? Ahora los voy a formar hoy día me hace recuerdo delegado. Tengo que formar los grupos. ¿Mis grupos de cuántas personas? ¿Ah? ¿Grupos de cuántas personas? No sé, voy a ver cuántos son en toda la lista y ahí los reparto de forma. ¿Qué son los seminarios? Van a presentar seminarios. ¿Qué son los seminarios? Son exposiciones que van a ser sobre un tema de anomalía. Por ejemplo, vamos a iniciar con el tema de lo que es locomotor. ¿Qué cosa es locomotor? Formación de huesos y formación de músculos. Esa, a ver, escuchen por favor, luego no voy a repetir. Entonces, esa parte normal de la formación de los huesos, de la formación de los músculos, los vamos a dar en la teoría, todo el aspecto normal. Pero durante el desarrollo de la formación de huesos y músculos, ¿es posible que se presenten anomalías? Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de la formación de los músculos de la región del tórax, algunas veces se puede presentar una anomalía del desarrollo de uno de los músculos o de los dos. Eso quiere decir que los músculos pectorales no se formaron. O puede ser que los músculos abdominales no se desarrollaron y eso acarrea anomalías. Entonces, las anomalías respecto a la parte teórica de los sistemas que yo les voy a dar en teoría, lo van a exponer ustedes en la práctica. Para ello tendrán que comprender, saber cómo se lleva a cabo el proceso normal. Si no comprenden esa parte, no pueden explicar su anomalía.
Por ejemplo, si tenemos la anomalía de la formación de los músculos abdominales, que se llama el síndrome del abdomen y ciruela pasa, es una anomalía, un defecto de la formación de los músculos, tienen que saber cómo se desarrollan los músculos abdominales y qué pasó para que estos músculos no se desarrollen. ¿Listo? Entonces ustedes van a explicar la parte anómala de la teoría que yo les voy a dar. ¿Me dejo entender? Y son varios síndromes que yo los tengo ahí en relación, qué síndrome van a presentar, o qué anomalía y los exponen. ¿Qué deben exponer? Lo más importante es conocer qué no se formó, qué pasó, no la causa. La causa puede ser genética, la causa puede ser mediante algún teratógeno, ¿no? Esa es la causa. Lo que a mí me interesa es saber qué pasó para que no se forme. Por ejemplo, miren, labio leporino es una abertura del labio. ¿Lo han visto los niños con labio leporino? ¿Han visto? Sí. Tiene una abertura en la separación que va desde la fosa nasal, que puede ser unilateral o puede ser de los dos lados. Entonces, ¿cuál será el defecto primario acá? La causa puede ser genética, la causa puede ser de algún teratógeno que va a afectar el desarrollo de la cara y esto hace de que no se forme adecuadamente el labio. Pero el defecto primario, que es lo que voy a preguntar para los exámenes, por lo tanto ustedes tienen que conocer los defectos primarios, está que el primer arco que está formando el labio no se unió con esta parte de la prominencia frontonasal. Deberían fusionarse durante el desarrollo de formación de la cara. Luego vamos a ver esta partecita, ¿ya? Pero de todas maneras, esta porción del primer arco no terminó de fusionarse con esta porción anterior de la cavidad nasal. No cerró. Entonces, ¿cuál defecto ahí? Es un fallo en el cierre de las prominencias maxilares con esta prominencia medial. Ese fallo de cierre o una interrupción del cierre, como le quieran decir, ese va a ser el defecto. ¿Listo? No la causa, no estoy preguntando cuál es el teratógeno. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando comencemos los seminarios, yo les recomiendo, si ustedes van a presentar el seminario, porque los seminarios se van a presentar durante la hora práctica, que ustedes me busquen antes de presentar el seminario y me digan, profesora, está bien el defecto primario que yo he encontrado. No me van a venir a buscar y me digan, profesora, dígame el defecto primario. No, eso lo tienen que hacer ustedes. Está bien lo que yo he encontrado y yo los voy a orientar. ¿Por qué? Porque es importante el defecto primario para el examen. La segunda unidad va a ser puro defectos primarios. Y la segunda unidad van a ser de las imágenes que ustedes han presentado durante los seminarios. Y defectos primarios de todas maneras va a haber. ¿Me dejo entender, no? Entonces así van a ser los seminarios. Y vamos a ver de qué, vamos a hablar sobre anomalías. Y los conceptos que el día de hoy vamos a dejar claro en anomalías congénitas las van a usar para sus seminarios. Por ejemplo, si hablan del síndrome Down, entonces esto es una malformación, es una alteración, es una deformación. Entonces hay que tener en claro los conceptos de anomalías congénitas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es una anomalía congénita? Es un trastorno que se presenta durante el desarrollo de una estructura. ¿Listo? Y que es visible o está presente en el momento del nacimiento. Esa es una anomalía. Ahora, son variaciones que se van a encontrar durante el desarrollo, pero vamos a ver de que no todas las variaciones anatómicas, porque es variación en la estructura, en la conformación de alguna estructura, no todas las variaciones constituyen anomalías. ¿Por qué? Porque puede ser de que mi oreja derecha, el doblez de la oreja derecha sea mayor en uno y en el otro no sea más, ¿no? Más aplanadita. Esa es una variación del desarrollo. Pero acarrea anomalía, no es una anomalía. O sea, no toda variación anatómica va a ser una anomalía. En realidad, para clasificar a las anomalías no existe una guía referida solamente a las anomalías, pero hay una referencia
en relación a la clasificación internacional de las enfermedades, que se toma como referencia para clasificar a las anomalías en base al inicio de la lesión, la causa y la patogenia. Entonces vamos a tomar en cuenta esta guía, que es la clasificación de las enfermedades a nivel mundial, y que toma en cuenta la causa, el inicio de la anomalía y la patología. ¿Listo? Ahora, las anomalías congénitas pueden ser de la estructura, de la conformación, puede alterar el funcionamiento del órgano, pueden ser anomalías en respecto a la función metabólica, conductuales y las llamadas hereditarias, pero de por sí es una de las causas principales de mortalidad a nivel de los recién nacidos o de los niños. Vamos a hablar de algunos conceptos que se usan para definir anomalías. Primeramente hablamos de lo que es la malformación congénita. Cuando decimos que es una malformación congénita, es una variación, es un trastorno del desarrollo que se presenta en un órgano, en la parte de un órgano, de repente en gran parte del cuerpo, pero que acarrea un desarrollo inicialmente anómalo. ¿Qué significa esto? De que el inicio del desarrollo de la estructura ya es anómalo. ¿Listo? Los primordios en el desarrollo son anómalos, por ende, el órgano va a desarrollar con esta malformación. Entonces, implica un desarrollo intrínseco en forma anómala. El primordio es anómalo. Esto es un defecto del campo y que acarrea una serie de malformaciones congénitas. Otro término que también se usa para catalogar a las anomalías son las alteraciones congénitas. Alteraciones congénitas o disrupciones o interrupciones. También es lo mismo. Alteración congénita, ¿no? Disrupciones o interrupciones congénitas. En este caso, vamos a ver que también se presentan anomalías o trastornos del desarrollo de una parte del órgano, de todo el órgano, pero en el cual acarrea un inicio normal y que algo causó una alteración de ese desarrollo y se provocan las anomalías. Entonces, el defecto morfológico va a ser secundario. Va a ser secundario a un inicio que tuvo un proceso normal y que posteriormente esa interrupción pues acarreó una serie de anomalías. Generalmente no va a ser hereditaria y puede ser causada por la exposición de la madre a la acción de ciertos teratógenos, fármacos o virus. A ver, ¿por qué están tan alterados ahí con alteraciones congénitas? Atentos, por favor, atentos. No es correcto cuando la profesora está haciendo clases y ustedes están conversando o haciendo otra cosa. Eso no es correcto. Vamos. ¿Qué son las interrupciones? Es lo mismo, ¿no? Habíamos hablado de que el inicio va a ser normal, pero en este caso va a estar causado por un factor mecánico. Los cuales van a ser destructivos, como por ejemplo las bandas amnióticas. Acá tenemos las bandas amnióticas, en el cual el amnios, por X motivo, pues va a sufrir procesos destructivos y van a haber pequeños filamentos de amnios que van a estar flotando en el líquido amniótico y por el movimiento que tiene el fetito en el interior puede enrollarse en una de las extremidades de los dedos y causar mutilaciones. En ese caso, acá tenemos una mutilación causada por estas bandas amnióticas que se llaman interrupciones. ¿Qué cosa es una deformación congénita? Ojo con estos conceptos porque ustedes los van a usar cuando hagan sus seminarios y van a definir, ¿no?, la anomalía que ustedes presenten como malformación, como alteración o como deformación. Ustedes tienen que
saber qué cosa es. ¿Qué cosa es una deformación congénita? También es una serie de anomalías que se presentan durante el desarrollo, ¿no? En el cual existe una fuerza mecánica que va a causar este aspecto. Ahí tenemos como ejemplo el pie equinovaro, en el cual ustedes, el primordio del desarrollo de miembros inferiores estuvo normal, el desarrollo del miembro inferior estuvo normal, pero la posición que adoptó fue anómala. Y eso se sucede porque la cantidad de líquido generalmente en el cual el bebito o el fetito está inmerso es en poca cantidad y no le permite movimientos adecuados. De tal manera que el piececito adopta una posición anómala y se produce esta deformación congénita. ¿Listo? Bien. Luego tenemos las displasias. En el caso de la displasia, sí, ya este término nos sugiere a un conjunto de anomalías, pero que van más allá de un aspecto histológico. Vamos a ver que se presenta, ¿no?, una anómala organización de las células del tejido como consecuencia de una alteración en la histología. ¿Listo? Como la displasia ectodérmica congénita. Ahí tenemos unas mutilaciones causadas por bandas. Hay otros términos que también vamos a usar para las anomalías congénitas, como los defectos del campo politópico. ¿A qué se refiere esto? Es un conjunto de anomalías que se presentan en relación a un mismo campo de desarrollo. Por ejemplo, tenemos acá este defecto del campo acrorenal, en el cual involucra la parte pélvica y miembros inferiores del corazón. Las secuencias son una serie de anomalías congénitas que derivan de un mismo defecto conocido estructuralmente, como por ejemplo la secuencia de Potter, no de Harry Potter, por favor, sino de Potter, ¿ya?, en el cual acarrea la anomalía de la formación de lo que son los riñones, no se forman los riñones, algunas veces pues es unilateral, un riñón se formó y acarrea una serie de otras anomalías, algunas veces es bilateral y cuando es bilateral es incompatible con la vida. La presencia de los riñones son importantes, esa es una secuencia de Potter. O la secuencia de Pierre-Robin, que tiene que ver con la formación de la mandíbula, que también acarrea una serie de anomalías craneofaciales. Los síndromes. ¿Qué son los síndromes? Que ya más o menos algunos conocemos. Es un conjunto de anomalías que se presentan en el mismo tiempo y que la etiología es conocida y es común a todos ellos. Tenemos acá a lo que es el síndrome Down y hay otros síndromes que ahora los vamos a conocer. En el caso de las asociaciones, vamos a ver de que son conjuntos de anomalías, pero cuya relación es más estadística. No hay relación de desarrollo del campo, no hay relación de una causa conocida genética, no, sino que la asociación que hace estas anomalías va a ser de relación estadística. Física aparecen juntas. Ahí tenemos la asociación Bachter y la asociación Char, que son una serie de anomalías en relación a las vértebras, del sistema acrorenal, de lo que son cardíacas, el componente esquelético en relación Bachter. Bien, la ciencia que se encarga del estudio de estas anomalías pues es la teratología. La dismorfología se encarga de estudiar el aspecto genético. Y las anomalías que se presentan, pues vamos a ver de que muchas de ellas no son conocidas. O sea, se desconoce la causa de estas anomalías. ¿En qué proporción no se conoce la causa? En un 50 o 60% las anomalías tienen una causa desconocida. El otro 40% sí se puede conocer, de las cuales vamos a ver que por aspectos genéticos y alteración de los cromosomas, más o menos acarrea al 15% de las que son conocidas, ¿no? Ahora, por herencia, por factores ambientales, ya sea por teratógenos, fármacos o virus, tiene más o menos, ¿no?, el 10%.
Luego tenemos la de herencia multifactorial, en el cual se combina el aspecto genético con el aspecto ambiental y más o menos no corresponde hasta un 25%, pero la mayor causa de las anomalías es desconocida. Y ellos tienen esta prevalencia en relación a las causas de las anomalías. También pueden haber anomalías por genes mutados. Los genes mutados acarrean más o menos un 7-8%. Anomalías cromosómicas un 7%, que sería un 15% que corresponde a factores genéticos. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy, vamos a desarrollar las anomalías. Entonces no podemos estudiar las de causa desconocida porque no sabemos, pero sí vamos a hablar sobre lo que son las causas genéticas o cromosómicas. Vamos a hablar de las causas ambientales y también de las multifactoriales. Ahora, las anomalías cuando se presentan pueden ser menores y pueden ser mayores. ¿Listo? Una anomalía menor pues no implica mayor alteración del desarrollo. Como por ejemplo, a veces tenemos por ahí unos pequeños apéndices auriculares, como unos lunarcitos de carne que aparecen en relación al pabellón auricular, que no acarrea una serie de anomalías. Pero cuando estas anomalías que son menores son muchas, son más de una, entonces ya tenemos que pensar que de fondo puede venir una anomalía mayor. ¿Listo? O sea, las anomalías pueden ser únicas, múltiples, menores y mayores. ¿Listo? Entonces, mientras más grande sea la anomalía, pues acarrea una alteración del desarrollo o un defecto de la función. Entonces, igualito, cuando son únicas no altera mucho, pero cuando son múltiples sí hay que pensar de que de fondo viene una anomalía mayor. Generalmente, cuando son defectos que son graves, que van a implicar una alteración del desarrollo, del funcionamiento, estos no son compatibles con la vida y se abortan al inicio, ¿no? Más o menos hasta las 6 semanas se pueden abortar o no desarrollan esas anomalías cuando son mayores. Vamos a hablar sobre las anomalías en el aspecto cromosómico genético. Y en relación a este aspecto, las anomalías pueden acarrear el número de cromosomas, puede alterarse el número de cromosomas o puede alterar la estructura del cromosoma, es el interior del cromosoma. Entonces, sabemos nosotros que en nuestro cuerpo van a haber 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? Tenemos 46 cromosomas. Y que el par número 23 es el par de cromosomas sexuales. Los otros 22 cromosomas son los llamados autosomas o cromosomas somáticos. Eso ya lo saben ustedes. ¿Listo? Entonces, cuando las alteraciones cromosómicas afectan al número, pueden afectar de dos maneras. Las llamadas aneuploidías y las poliploidías. Las aneuploidías afectan al número de cromosomas en relación a la ganancia o pérdida de un cromosoma. Y las poliploidías afectan al número de cromosomas, pero con la ganancia de todo un paquete de cromosomas. Es decir, aparte de tener, ¿no?, 23 cromosomas más 23, que es lo normal que tenemos nosotros, pues se gana 23 cromosomas más. Y se pueden ganar inclusive 46 cromosomas. Entonces, eso generalmente no es compatible con la vida, pero sí se puede presentar. Entonces, en relación a lo que es el número de los cromosomas, puede ser, ¿no?, por aneuploidías y poliploidías. Pero cuando afectan la estructura del cromosoma, van a ser de todos estos tipos, llamados translocaciones, deleciones, duplicaciones, inversiones o los llamados isocromosomas. ¿Qué significa esto de las translocaciones? Translocar significa es derivar una porción del cromosoma a otro cromosoma. Se deriva, se trasloca a un cromosoma que no es su homólogo. Cambia una parte del cromosoma y se va a otro cromosoma que no es su similar. ¿Hay pérdida de material genético? No, solamente hay una translocación. En el caso de las deleciones, sí hay ruptura del cromosoma y pérdida de material genético. Deleción significa que una parte del cromosoma se rompe
y se pierde. Entonces acarrea una serie de anomalías que son graves. En el caso de las duplicaciones, significa que una parte del cromosoma se duplica. Y esto generalmente no acarrea anomalías graves, ¿no? Y puede ser menos dañina. En el caso de las inversiones, una parte del cromosoma se invierte a otra porción del cromosoma. Sabemos que los cromosomas tienen un aspecto generalmente de una X, ¿no? Ese es más o menos el aspecto del cromosoma. Y vamos a tener brazos cortitos y brazos largos. En el caso de las inversiones, una pequeña parte del brazo se puede invertir hacia el brazo largo. No hay ruptura del cromosoma, pero no hay pérdida de material genético. Y en el caso de los isocromosomas, están en relación a la división que hace el cromosoma para obtener dos cromátidos. Generalmente la división es en sentido vertical y obtenemos dos cromátidos. En el caso de los isocromosomas, la división es horizontal, de tal manera que una parte pierde el brazo largo y esta porción pierde su brazo corto. Entonces, y vamos a ver que se pueden presentar algunas anomalías respecto a eso, pero que cuando no hay pérdida de material genético no acarrea grandes anomalías. Vamos a hablar sobre lo que es alteración en el número. Vamos a ver de que la mayor causa de la alteración de los números cromosomas es la llamada no disyunción. ¿Qué significa esto? Que hay una mala separación de los cromosomas. ¿Listo? Entonces, esa es la mayor causa de la alteración numérica. Y esto se produce durante los procesos meiosis o mitosis en la gametogénesis. Entonces ahí tenemos aneuploidías y poliploidías. En las aneuploidías se gana o se pierde un cromosoma. En el caso de las poliploidías se gana todo el paquete, o sea, 23 cromosomas más o 46 cromosomas. Entonces vamos a ver de acá, en este caso estamos viendo una división en los gametos y acá se está produciendo la no disyunción, en el cual en esta división que debería ser 23 y 23, vamos a ver que uno tiene más y el otro tiene menos un cromosoma. Ahora, hay que saber también que dentro de los cromosomas, en el caso de los cromosomas sexuales, que son dos cromosomas X, en el caso de las mujeres, cuando se presentan dos cromosomas sexuales X, uno de los cromosomas se inactiva. No significa que no sea funcional, sino que se inactiva, se enrolla en una forma de cromatina y aparece en las células formando pequeños corpúsculos en la membrana nuclear, y acá la tenemos. ¿Qué significa este pequeño corpúsculo? Se llama el corpúsculo de Bann. Es el enrollamiento, la inactivación de un cromosoma sexual X. Esto es normal en las mujeres. ¿Por qué es necesario comprender esto de la inactivación del cromosoma? Porque en los varones no se encuentra este corpúsculo. ¿Por qué? ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene el varón? X, Y. Y cuando hay dos cromosomas X, uno se inactiva. En el caso de los varones, no. Entonces, miren ustedes, ¿qué pasaría si tengo un varón que tiene no 46 que debería tener XY, sino va a tener 47 cromosomas XXY? ¿Qué pasaría? Hay dos cromosomas sexuales X. ¿Qué va a pasar con uno de ellos? Este se inactiva. Cualquiera de ellos se forma el pequeño corpúsculo. Entonces, en este caso, cuando se hace un examen de células, en los varones se observa este corpúsculo y se llama corpúsculo de Bann positivo. Eso puede ir como caso clínico, ¿Cómo se llama esta anomalía? Esto se llama síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. ¿Listo? Entonces, en el síndrome de Klinefelter generalmente tenemos corpúsculo de Bann positivo, que debería ser negativo en el caso de los varones. Entonces, hoy en día que se hacen estudios cromosómicos ya en mayor cantidad, antes no.
Entonces, como antes no era tan asequible hacer un estudio cromosómico, se hacía un frotis de células y se observaba al microscopio y se observaba el corpúsculo de Barr, en el caso de los varones. ¿Listo? Entonces hay que conocer eso. Ahí también vamos a hablar de lo que es el genotipo y el fenotipo. ¿Qué cosa es el genotipo? Es la expresión genética. Esto es el genotipo. ¿Y qué cosa es el fenotipo? La apariencia que da. En este caso, ¿cuál será el genotipo? 47XXY para el síndrome de Klinefelter. ¿Cuál será el fenotipo? Masculino. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta para las anomalías. Listo. Vamos a hablar de las poliploidías. ¿Qué sucedía cuando hablábamos de poliploidías? A ver, se ganaba todo un conjunto de cromosomas. Y cuando se ganan 23 cromosomas, que sería el múltiple de su número haploide, el cariotipo o el fenotipo va a tener 3 copias de los cromosomas. A ver, va a tener 3 copias de los cromosomas. Entonces, ¿cuántos cromosomas van a haber? 69. 69 cromosomas, es decir, 46 más 23. Y eso se llama triploidías. Esto ocurre cuando no hay una adecuada separación del segundo corpúsculo polar. Recuerden que los corpúsculos polares llevan el material genético nada más, o cuando se produce una dispermia. ¿Qué cosa es una dispermia? Dos espermatozoides ingresan a la vez. Entonces tenemos, en el caso de las dispermias o cuando no hay una adecuada separación de los corpúsculos polares. Ahora, no es muy frecuente, ¿eh? Miren ustedes que el 2% se agotan. El otro caso serían las tetraploidías. ¿Qué sucede con las tetraploidías? Se ganan 46 cromosomas, por lo tanto la cantidad de cromosomas es 92. Hay 4 copias de los cromosomas. ¿Listo? Bien. La mayoría de las tetraploidías se abortan. De la tetraploidía y triploidía es más frecuente triploidías que tetraploidías. No es muy frecuente las triploidías, pero de las dos es más frecuente que se presente una triploidía. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar ahora de las aneuploidías. Aneuploidía es ganancia o pérdida de un cromosoma. Puede afectar a los cromosomas somáticos, es decir, del 1 al 22, y también puede afectar al cromosoma sexual. ¿Listo? Bien. En el caso de la pérdida de un cromosoma, pérdida de cromosoma, eso quiere decir que de los 23 pares de cromosomas del 1 al 22, que son los llamados cromosomas somáticos, y este sería el par número 23, que sería el cromosoma sexual. En el caso de la pérdida de uno de los cromosomas, puede afectar tanto a los cromosomas somáticos como al cromosoma sexual. Puede afectar en ambos casos, solo que si afecta a los cromosomas somáticos, esto es incompatible con la vida. En un 99%, las llamadas monosomías, en la cual hay pérdida de un cromosoma, pues no son compatibles. Solamente el 1% sobrevive. Y ese 1% es cuando afecta al cromosoma sexual. Eso quiere decir que la mujer que nace con esta afectación del cromosoma sexual no va a tener pues el XX. ¿Cuál es el cariotipo de una mujer normal? 46XX, ¿no es cierto? En este caso de la monosomía, ¿qué será? 45X, y se le puede agregar el 0. Esto es una monosomía que está afectando a quién? Al cromosoma sexual. Y eso tiene un nombre y se llama síndrome de Down.
y es femenino. Recuerden que el 46XX es mujer. En los varones no se presenta. ¿Listo? Entonces tenemos el síndrome de Turner. También considerado una hipoploidía porque disminuye un cromosoma. ¿Cuál es la incidencia de Turner? Miren, una mujer con Turner en 8.000 mujeres nacidas vivas. Ahí tienen el fenotipo. Lo suelo preguntar en el examen. Coloque el fenotipo de Turner. El fenotipo es femenino, solo en las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nace una niña con Turner? Pues vamos a ver que si falta un cromosoma sexual, eso quiere decir que sus características sexuales están disminuidas, ¿no? Son hipoplásicas, son pequeñas, no han desarrollado adecuadamente. ¿Qué más? También se puede presentar por mosaicismo. Ya en práctica habrán aprendido lo que es ser mosaico, ¿no? El mosaicismo se está referido a que existen en el cuerpo dos grupos celulares. Uno de ellos es normal y otro está afectado, en el cual las características que se presentan van a estar disminuidas con aquellas que sí se presentan totalmente en sus células afectadas. ¿Listo? Eso se llama mosaicismo. Y ahí tienen las características que tiene Turner. Apréndanse el cariotipo. Ven ustedes acá. Este es el cariotipo. Este es el par número 1, el par número 22, que todos son pares, y acá está el defecto. Entonces, cuando yo suelo colocar en el examen práctico, le pongo un cariotipo, tiene que observar bien y le pongo ahí diagnostique. Este cariotipo es incorrecto. Estoy viendo todos están dobles. ¿Qué está faltando? Un cromosoma sexual X. ¿A qué corresponde? Acá. Una pregunta para los exámenes prácticos. ¿A usted le gusta que pongamos una respuesta larga? No, una sola. Generalmente y después son una sola palabra. Síndrome de Turner. ¿Sí? O tablo, no sé si quiere poner. Ah. O ese punto tablo. Si me ponen ese texto, ¿ya? Entonces, ¿qué otras características tiene Turner? Baja estatura, ¿cuánto? 1,20 m, 1,30 m. Tiene un pliegue de piel en forma de ala en el cuello, la implantación del cabello es bien baja, hay defectos o hay anomalías en lo que es el aspecto cognitivo, hay una ligera retraso mental, el desarrollo sexual de las glándulas mamarias y lo que son las gónadas están disminuidas, y aparte que tiene afectaciones también, ¿no? Como hinchazones a nivel de lo que es el miembros tanto superior como inferior. Eso está. Trisomías, ojo, es diferente hablar de una trisomía que una triploidía. ¿Listo? Triploidía es la ganancia de un paquete cromosoma, trisomía es ganancia de un cromosoma. ¿Listo? Diferente. Triploidía a trisomía. Bien. Hay 3 trisomías que son conocidas. Ahora, las trisomías pueden afectar a los cromosomas somáticos y a los cromosomas sexuales, también los puede afectar. Cuando afecta a los cromosomas somáticos puede afectar al par número 1, al 2, al 3, pero las más conocidas y las más frecuentes es cuando afecta al cromosoma 13, al 18 y al 21. Son las más frecuentes. Y estas tienen nombre. ¿Cómo se llama? Patao. En el caso de la trisomía 13, acá tienes a Patao, que lleva acarrea una serie de anomalías craneofaciales como un algo leporino, por ejemplo. Patao. La trisomía 18, que se llama el síndrome de Edwards, anomalías craneofaciales, y acá tiene miren ustedes, una característica que es propio de Edwards. El dedito tiene sus puños bien cerraditos y el pulgar, el primer dedo hacia adentro y cerrado, en esta posición. ¿Listo? Esa característica se lo estoy indicando porque suelo preguntarlo en el examen. Edwards. Y el síndrome de Down, usted ya lo conoce, ¿no? Afecta al cromosoma número 21, se gana un cromosoma más en ese aspecto. Ahí tienen. Ahora, noten ustedes que el síndrome de Down, las características que presentan este síndrome son muy similares en todos los niños que tienen Down.
son muy similares. La carita redonda en forma de luna llena, la formación de los ojitos, la implantación de las orejitas en parte baja, el pliegue simiesco en la región de la palma de la mano, afectaciones cardíacas, ¿no? Retardo mental, braquicefalia, brazos cortos, a veces la lengua también es grande, protruye, cuello corto, y también puede acarrearse síndrome Down mediante mosaicismo celular. Eso quiere decir que algunas van a estar normales y otras van a estar afectadas. Este es el caso de esta niña que tiene síndrome Down producto de un mosaicismo, en el cual todos los estigmas que tiene Down pues no están acentuados. Es una niña modelo, es una modelo pues, pasarela que está afectada con este síndrome, que los cuales no se observan, no están tan marcados como en otras personas, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que saber del Down es que está relacionado con la edad materna. Ven ustedes que en mujeres de 20 a 24 años, cuando se embarazan, es probable que se presente un Down en un caso de 1 en 2.400 nacidos vivos. Se nacen 2.400 niños y uno puede presentar esta anomalía. Pero en el caso de mujeres mayores a 45 años, de cada 25 nacimientos, uno tiene Down. Vean ustedes la relación que hay con la edad materna, ¿no? Mientras más edad tenga la madre, hay mayor probabilidad de que se pueda presentar el síndrome Down. Síndrome de Edwards, una serie de anomalías craneofaciales que se pueden observar, ¿no? En la formación de las orejas, formación del cráneo, hay retardo mental, los puños están cerraditos, alteraciones, ¿no? En desarrollo craneal, y la incidencia es de 1 en 8.000 nacimientos vivos. Trisomía 13 patao, también una serie de anomalías craneofaciales, también hay retardo mental, defectos graves del sistema nervioso, holoprotencefálico, que es un defecto en la formación del cerebro. Eso es más grave, ¿no? 1 en 20.000 nacimientos vivos. Ahora, hasta ahí los cromosomas somáticos, porque hemos visto que el cromosoma 13, 18 y 21 son somáticos. También es el que puede afectar a los cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres, si afecta a este cromosoma, por ejemplo, ¿cuántos cromosomas tiene una mujer? 46XX. ¿Qué significa que afecte o se gane un cromosoma? Sería 47XXX. Y eso se llama superhembra. ¿Cómo se llama esa afectación? Superhembra. Y en el caso de las superhembras, no hay mayor afectación. Son mujeres fértiles que puede pasar desapercibido, cuya incidencia va a ser en 1 en 960 nacimientos, ¿no? Puede haber un ligero retardo mental, pero pasa desapercibido, el aspecto es normal y es fértil. Pero ¿qué pasa cuando afecta al varón? Cuando afecta al varón, pues hay 47XXY, eso se llama ¿qué cosa? Síndrome de Klinefelter. En este caso, las características que tiene ese síndrome son personas que son muy altas. Ojo con los altos. Pero además, acarrea esta anomalía en relación a las mamas. Hay desarrollo de la glándula mamaria, que en el hombre debe estar inhibido este desarrollo. Y eso se llama ginecomastia. Ya se están mirando las mamas. Además que este síndrome acarrea hipogonadismo, es decir que las gónadas no están desarrolladas completamente. Los miembros, tanto superiores como inferiores, son extremadamente largos y no son tan proporcional al cuerpo, pero también acarrea cierta disminución del coeficiente intelectual. Eso en el caso, ojo con los que van a jalar el examen.
Hasta ahí hemos visto, ¿no?, las aneuploidías y las poliploidías. Ahora vamos a ver anomalías de la estructura, que ya de inicio más o menos las expliqué. De todas ellas, que se llaman translocaciones, deleciones, duplicaciones, inversiones e isocromosomas, la translocación y las inversiones son aquellas que se pueden heredar. Se heredan cuando ocurre esta anomalía en la estructura del cromosoma. Ahora, ¿cómo se puede llevar? ¿Cuál sería la causa? Pues las causas pueden ser por variaciones, por fármacos, por virus, por sustancias químicas, e implica una ruptura del cromosoma. Ahí tienen ustedes las translocaciones. Estos son dos cromosomas que no son homólogos. Una parte de los cromosomas se transloca a otro que no son homólogos, pero no implica anomalías del desarrollo. No se comportan necesariamente. Puede ser equilibrada y desequilibrada, pero no implica anomalías graves. ¿Listo? Sí. En el caso de las deleciones, acá sí tenemos un síndrome. Ojo, lo aprenden este síndrome. Este síndrome se llama el síndrome de Cri-du-Chat, o síndrome de Lejeune, o síndrome del maullido de gato. ¿Por qué se llama así? Porque el bebito cuando nace pues llora como un pequeño gatito, por eso le han puesto ese nombre, pero el nombre que lo van a encontrar es como Cri-du-Chat. En este caso hay una ruptura del cromosoma y pérdida de una porción del cromosoma. Acá en el par cromosoma número 5. En el cromosoma número 5, el brazo corto ha llevado a cabo una deleción, ha habido ruptura de esta porción del cromosoma y se ha perdido. Este es el genotipo. ¿Qué significa este genotipo? Significa que está afectando el cromosoma número 5, el brazo corto del cromosoma número 5 y la región 15.2 de este cromosoma, de este brazo corto. Eso significa ese genotipo. ¿Qué presentan estos niños con síndrome de Cri-du-Chat? Microcefalia, la cabeza es pequeña, hay un retardo mental severo y cardiopatías. También las deleciones pueden presentarse mediante cromosomas en forma de anillo o anulares. Cuando los extremos del cromosoma se aproximan, se unen y se pierde información y se forma este cromosoma anular. Hay pérdida del cromosoma, pérdida de material genético, ¿no? Y eso es el cromosoma en anillo. Puede afectar algunos síndromes como Turner, como Edwards, y también puede afectar a otros. Los síndromes de genes contiguos. A ver, algunas veces se pueden presentar estos síndromes, sobre todo de Prader-Willi y de Angelman, en los cuales cuando se hace el cariotipo, se hace el estudio de los cromosomas, no se evidencia alteraciones. ¿Y eso por qué? Porque las resoluciones que se emplean para verificar estos cromosomas son grandes y hay que hacer un estudio más profundo. Por lo tanto, pueden haber microdeleciones, o sea, pequeñas porciones microscópicas, más pequeñitas, ¿no?, como pérdida de material genético, que puede acarrear estas anomalías. Y eso se llama el síndrome de genes contiguos. Tenemos acá dos tipos de síndromes, el llamado Prader-Willi y el de Angelman, en el cual el cariotipo es el mismo, vean ustedes. Afecta al cromosoma número 15, brazo largo, sector 2. En ambos, afecta al cromosoma número 15, brazo largo, sector 2. ¿Cuál es la diferencia? Uno de ellos es más severo. En el caso del síndrome de Angelman, el retardo mental es severo, es grave, comparado con el síndrome de Prader-Willi, del cual el retardo mental es leve. Entonces es más severo. Ahora, ¿cómo sabemos, no, cuál es cuál? Por la procedencia del gen afectado. Cuando procede del padre, presenta síndrome de Prader-Willi. Cuando la afectación se procede de la madre, ¿no?, se produce Angelman. Ahí está la diferencia.
La diferencia está dependiente del sexo del progenitor que lo transmite. ¿Listo? Bien. Ahí tienen ustedes en su libro de Moore una tabla con muchos ejemplos de lo que son síndromes de genes contiguos, no solamente el de Prader-Willi, Angelman, hay otros síndromes que también lo tiene en el libro. Las duplicaciones. Duplicaciones es decir que era no duplicar una porción del cromosoma, son las menos dañinas y las más comunes. Se duplican porciones del cromosoma. Las inversiones se invierten, como dice su nombre, ya sea del brazo largo al brazo corto, se van a invertir. No, tampoco acarrean una serie de anomalías. Y los isocromosomas, como lo expliqué al inicio, es la división del cromosoma en cromátides, pero que va en sentido horizontal. Esta porción pierde el brazo largo y esta porción pierde los brazos cortos. Y esto afecta generalmente al cromosoma X. Ojo, estoy marcando lo que más o menos deben de saber. Ahora, aparte de ahora hemos visto número de los cromosomas, hemos visto la estructura del cromosoma y vamos a ver que también se puede afectar el funcionamiento del cromosoma y eso se llama mutación, ¿no?, genética. Entonces, cuando se produce por mutación genética, vamos a ver que se afecta el funcionamiento del gen. Está afectado el funcionamiento del gen. Y es el caso de la acondroplasia que estamos presentando aquí, que muchas veces lo conocemos como enanismo. Ojo, llamar enanismo no significa no definir o diagnosticar esta afectación. Esta afectación que ustedes ven ahí, muchas veces lo pongo y me ponen enanismo. No es enanismo, se llama acondroplasia. ¿Qué significa enanismo? Personas de baja estatura, que pueden tener diferentes causas, ¿sí? En el caso de la acondroplasia se produce por una mutación genética en el cromosoma número 4. ¿Qué brazo? Brazo corto del cromosoma número 4, en el cual hay un cambio de un nucleótido en la combinación de su ADN, su cadena de ADN. Eso es una afectación por mutación genética. Y hay otros ejemplos como las hiperplasias suprarrenales congénitas, también se pueden presentar con mutación genética. El llamado síndrome de cromosoma X frágil. Este síndrome afecta más a varones, sobre todo cuando aquellos que van a padecer de demencia o problemas mentales, afecta a los varones. También hay otros tipos de manifestaciones del cromosoma X frágil, retraso mental, hereditario. Generalmente este tipo de afectación de retardo mental en los varones, cuando es hereditario, está denominado o afecta el cromosoma X. Hay otras anomalías como las distrofias miotónicas, la corea de Huntington, atrofias musculares, ataxias, que también pueden presentarse en este libro. Bueno, al año 2000, estamos en 2025, hace 25 años hubo un proyecto mundial sobre el estudio del genoma humano para tratar de comprender las anomalías congénitas, sobre todo el funcionamiento de los genes, cuál era la función de cada uno de los genes que tiene nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver de que ello ha permitido poder comprender también cómo es que se presentan las anomalías. Hay muchos genes en nuestro cuerpo que cumplen una función muy importante. Ustedes saben que los cromosomas, todo nuestro desarrollo, todo lo que va a acarrear en la formación del nuevo ser está regulado por el aspecto genético y por la expresión de estos genes. Hay genes que participan en el mantenimiento del desarrollo, que van a llevar a cabo una serie de funciones normales, como funciones de la formación de proteínas, de transporte de sustancias, genes que van a especializarse, se deben expresar en un momento adecuado para poder formar una estructura,
genes que son homeostatas, que son de mantenimiento, por ejemplo, pero son también susceptibles a ser alterados estos genes y provocar anomalías. Y ahí tienen ustedes, ¿no?, las anomalías que se presentan cuando se relaciona con las mutaciones de estos genes que son de mantenimiento. ¿Bien? Anomalías por factores ambientales. Hasta ahí hemos visto todo el aspecto genético, que es grande, como ustedes han visto, ¿no? Cuando lean su libro de Moore van a ver que es muy, muy amplio, y si lo complementan con Lasma también van a ver que es mucho más todavía. Entonces ahora vamos a ver los factores ambientales. ¿Qué son los factores ambientales? Son los teratógenos, a los cuales la madre se va a exponer, ¿no?, durante el desarrollo. Estos pueden ser fármacos, o pueden ser virus, o pueden ser bacterias. ¿Listo? Vamos a ver ahora, pero hay que tener en cuenta, para lo que es la exposición de la madre a la acción de un teratógeno, algunos principios, como por ejemplo, el genotipo o el genoma madre. La época de exposición, una etapa del desarrollo en la cual se expone la madre. Además, la dosis, la cantidad de fármaco y el tiempo de exposición. Vamos a ver que son importantes para que pueda cambiar una serie de anomalías. Ahí tienen ustedes una lista de fármacos en su libro, las cuales van a cambiar una serie de anomalías. Importante saber de que cada estructura que se va a desarrollar tiene un periodo crítico de su desarrollo. Nosotros sabemos que el periodo crítico va a estar hasta la 8ª semana, que es el periodo embrionario, pero vamos a ver que cada órgano va a tener un periodo crítico. Por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no?, tiene un periodo crítico hasta la 5ª semana. Es un periodo más crítico, pero sabemos que también es susceptible de alterarlo posteriormente. Pero en relación a su desarrollo es su periodo crítico. El corazón, los miembros, los ojitos y cada una de las estructuras tiene un periodo crítico y están dentro casi de las 8 semanas. Entonces, cuando la madre se expone a la acción de un fármaco que tenga grandes dosis, mayor exposición, entonces si está en este periodo crítico es posible, ¿no?, de que se pueda, ¿no?, presentar anomalías del desarrollo. Las tetraciclinas, que son antibióticos que se usan cuando la madre se expone o el producto se expone a las 18 semanas hasta los 16 años, es posible, ¿no?, causar anomalías en la coloración dental, por lo tanto está contraindicado en esas etapas. La exposición a fármacos en relación al desarrollo de las extremidades, también vamos a ver que es posible causar alteraciones, como lo estamos viendo en esta imagen. Alteraciones del desarrollo de los ojos. ¿Listo? Sí, vamos a ver una lista de fármacos o de teratógenos que acarrean una serie de anomalías, como por ejemplo los virus, la rubiola, cataratas, anomalías en la formación de los ojitos, afectaciones cardíacas. El virus del Zika puede causar microcefalia. Agentes físicos como las radiaciones X, ¿no?, químicos como la talidomida. El efecto de la talidomida, ¿no?, vamos a ver de que acarreó una serie de anomalías importantes en el desarrollo de los niños, causando anemia, melomelia, hipomelia. Esos conceptos los van a definir ustedes en su práctica cuando vean el primer seminario. Algunos anticonvulsivantes que pueden causar labio leporino, paladar hendido. ¿Qué más? Antihipertensivos. El tabaco, que puede causar niños pequeños afectaciones cardíacas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta anomalía? Microcefalia. Y eso lo causa generalmente, hemos visto un brote en Brasil por el virus del Zika, ¿no?, causando una serie de anomalías en la formación. Esto son anomalías en relación al desarrollo de un miembro causado por ¿qué? Por la talidomida.
Y este señor es un señor que es bien conocido, es un orador, creo, ¿no? Conocido, que se llama Mijitsi, y el cual tiene afectación por talidomida. ¿Listo? Bien. Acá tenemos la leporino, también causado por estas afectaciones. Esta afectación se llama el síndrome alcohólico fetal. Cuando la madre en las primeras semanas, segunda, tercera semana, basta que tome 1 o 2 vasos de cerveza para causar esta alteración. Entonces, vean ustedes, no hay necesidad de que sean grandes dosis, ¿no? Se toma 1 o 2 o 3 vasitos de cerveza y está embarazado y no se ha dado cuenta, pues puede tener esta anomalía que se llama el síndrome alcohólico fetal, llevando a retardo mental leve, pero también acarreando una serie de anomalías faciales. Y tenemos acá el defecto en la coloración de los dientes causado por las tetraciclinas. Alteración de la coloración de los dientes. Entonces, como ven ustedes, pues puede afectarse, ¿no? La exposición a fármacos, este es el síndrome alcohólico fetal, la exposición, miren, no es grandes cantidades, pero acarrea una serie de anomalías presentes en este síndrome alcohólico fetal. Las hormonas también pueden afectar al producto, enfermedades de la madre, carencias como el yodo puede afectar y causar bocio congénito, algunos metales. Ahora, por herencia multifactorial. Entonces, cuando se combina el aspecto genético y el aspecto ambiental, entramos a causas de herencia multifactorial. Y ahí tenemos al labio leporino, paladar hendido, defectos del tubo neural. Lo que vemos acá es una espina bífida. Significa que el neuropolo, el caudal en este sector no ha cerrado. Y acá hay una abertura de esta porción del tubo neural. Eso se llama defecto del tubo neural, que es posible prevenir. Ustedes en el seminario van a saber cómo se previenen los defectos del tubo neural. La madre tiene que tomar una vitamina. Es más, hoy en día se programan los embarazos, ya no es como antes, ¿no? Ya salí embarazada, pues ya me embaracé, ¿qué voy a hacer? Hoy en día no. Hay que programar el embarazo. Tienen que pensar, ustedes que son mujercitas y varones, pensar en que si el niño nace en el mes de marzo o abril, va a perder 1 año para estar en el colegio. ¿Cuándo debe nacer? En enero o febrero, para que pueda matricularlo en el mes de marzo. No será 1 año. Entonces, así uno va pensando y programando la gestación. Y hoy en día se puede hacer con toda la diversidad de métodos y dispositivos que hay. Mi mamá hizo eso con mi porque ella nació en abril, pero como ella ya tiene el año, después 21, Entonces, vamos a ver. Hoy en día es posible hacer eso. Entonces, vamos a ver de qué. Cuando uno está pensando, si está programando un embarazo, antes de embarazarse, por lo menos unos 6 meses antes, consumir esta vitamina para que su cuerpo esté preparado y en el momento del embarazo evitar los defectos del tubo neural. Disculpe, ¿podría repetir la vitamina? ¿Es la vitamina B9? B12, B9 es ácido fólico se llama, el ácido fólico. Entonces, cuando la madre se quiere embarazar, pues tiene que tomar ácido fólico. Y el ácido fólico previene los efectos del tubo neural. ¿Listo? Bien. Bueno, cuando uno está embarazado, lógicamente que tiene que ir a la consulta, primeramente hacer un diagnóstico y hacer evaluaciones. Hoy en día, mediante la ecografía, se pueden hacer estas evaluaciones, que ya las hemos visto también en el desarrollo del embarazo. Las ecografías han avanzado bastante, nos ayudan mucho a evaluar el desarrollo del producto. Cuando se hace el primer examen, generalmente inicios entre la 6ª y 8ª semana, luego el segundo examen hacia las 14 semanas, posteriormente se hacen los tercer examen, cuarto, a las 26 semanas y el último al terminar, ¿no? Para observar si hay la presencia de anomalías
Y en el cuarto examen, que es el último, para ver ya dónde está localizada la placenta y cuál es el desarrollo ponderado fetal, es decir, evaluar cuánto mide y cuánto pesa para ver si es que va a ser un parto normal o un parto por cesárea. ¿Listo? Eso es la evaluación de la ecografía. Ahora, también se puede observar el análisis del suero materno. ¿Qué se observa en el suero materno? Las alfa-fetoproteínas. ¿Quién produce alfa-fetoproteínas? El hígado del feto y el saco vitelino. Ahí está, el hígado del feto y saco vitelino. Y también cuando la cantidad de alfa-fetoproteínas están elevadas, hay que pensar que de fondo pueden venir estas anomalías, defectos del tubo neural, ónfalocele, estrofias vesicales, síndrome de bandas, teratomas o atresias intestinales. Si las alfa-fetoproteínas están disminuidas, pues es peor, porque acarrean anomalías genéticas. ¿Listo? La amniocentesis es una técnica que se usa para poder identificar o evaluar el líquido amniótico con la finalidad de detectar anomalías. Pero esto no se hace siempre. Se hace cuando hay una sospecha de anomalías, cuando hay un historial genético en la familia. En mujeres que tienen más de 38 años, cuando hay sospecha de anomalías, cuando hay antecedentes familiares. ¿Y para qué? Para poder hacer cultivo y evaluación de las células fetales. También se puede tomar un muestreo de una pequeña porción de la placenta, que se llama muestreo de vellosidades coriónicas. Y es muy similar. Ambas técnicas son invasivas. Pero comparando el muestreo de vellosidades coriónicas con lo que es la amniocentesis, vemos de que en este caso los resultados del cultivo de células se obtienen hacia el segundo y tercer día. Sin embargo, en la amniocentesis se obtiene hacia los 14 días. Hay diferencias en el resultado de los cultivos celulares respecto al líquido y respecto a la muestra de vellosidades coriónicas. Y hoy en día se habla de lo que es terapia fetal, hacer transfusiones, tratamientos al feto, cirugía del feto y trasplantes de células madre hacia el fetito para evitar las anomalías. Creo que ahí hemos terminado con la clase del día de hoy. Bien, el día de mañana nos vamos a quedar media horita más de la clase que ustedes tienen de 10:30, termina 10:30, para una pequeña charlita, muy pequeña, muy buena y productiva para ustedes. El día de hoy los dejo, yo también estoy cansada, el día de mañana les ¿alguna pregunta? Nada, a ver la asistencia, por favor, todos han firmado. ¿Cuánta la asistencia?